Miguel. Gracias. Te escuchamos. Bueno, vamos a variar un poco el temario de hoy, porque nos viene corriendo el tiempo y nos obliga a cercenar temas que es imposible dar esos temas en 1 hora y pico. Estos temas realmente es para hacer todo un abordaje en 1 año o más. Así que vamos a hablar rápidamente sobre, primero de todo quiero hacer los que vienen siguiendo el seminario desde la primera exposición, recordarán que en la primera yo les hice una pregunta, ¿recuerdan? ¿Qué símbolos venían en su mente? En realidad fue una pregunta capciosa. Era para ver qué entendían por símbolos. Todos captaron perfectamente la idea, hablaron o ejemplificaron símbolos. Pero los símbolos no son solamente figuras. Lo que cuando nosotros nos invitan a pensar, meditar o escribir o lo que fuere de símbolos, hacemos una figura, generalmente asociada a las grandes religiones o instituciones místicas, la cruz, la escuadra y el compás, la estrella de David, etc. Son símbolos, pero no son solamente eso los símbolos. Los símbolos en el ámbito artístico y de las escrituras sagradas también son símbolos, es decir, diciéndolo de otra manera, las escrituras, sea de cualquier religión, no me estoy refiriendo a una en específico, están plagadas de símbolos. Y una historia, una leyenda, una historia bien narrada, es un símbolo en sí mismo. ¿Por qué? El símbolo es todo aquello que conlleva un mensaje detrás de sí para poder ser desarrollado e interpretado. Desde ese punto de vista, una historia es un símbolo. Una obra de teatro es un símbolo. Una ópera es un símbolo. La ópera es el mundo donde más se han valido los artistas de ópera, es decir, los compositores de símbolos. Porque una leyenda, una historia, un mito, son símbolos, no únicamente las figuras. Debemos desterrarnos de nuestra mente esa idea de que únicamente las figuras son símbolos. Por ejemplo, como lo vamos a ver en la última exposición que hagamos el próximo sábado, la leyenda del Grial. La búsqueda del Grial. Son varias leyendas en realidad o historias que convergen hacia un único símbolo, que es el Grial. Pero detrás de eso hay toda una serie de hechos. Los caballeros que se reúnen alrededor del Grial, que comparten una comida mística, etcétera, etcétera. Todo eso son símbolos en sí mismos, que en este caso un escritor, y sobre todo Wagner en sus dos grandes obras místicas, Parsifal y Lohengrin, que hablan sobre la leyenda y la búsqueda del Grial, él pone una serie de símbolos, no uno solo, se vale de varios. Por ejemplo, como lo vamos a ver el viernes que viene, el sábado, perdón, en la ópera El Parsifal, los caballeros se reúnen en círculo alrededor de una mesa donde está el Grial. ¿Por qué en círculo? ¿Por qué no se reúnen en un cuadrado o un rectángulo? ¿Por qué a él se le ocurrió un círculo?
en la escenografía, basada en leyendas donde él, no es que él lo creó. Se dice en el mundo de la ópera, por ejemplo, que los escenógrafos, y vale la redundancia decir, vale la aclaración porque es importante, la ópera, el mundo de la ópera, ha ido pasando en decenas y decenas de quienes han sido las más grandes figuras de la ópera. Obviamente, en tiempos antiguos los compositores eran la figura mimada. Después los destronaron los grandes cantantes, cuando surge el bel canto. Después, mucho después, y en la actualidad es así, los regisseurs o escenógrafos. Hoy, quienes son habitués del mundo de la lírica, ven más quién es el escenógrafo que ha preparado la escena, que más que quién la canta o quién la dirige. Parece mentira. Y la importancia que tiene el escenógrafo, porque es el que debe captar la parte simbólica que le quiso transmitir el autor. En estas dos óperas hay momentos donde no se canta, hay momentos de silencio, de movimientos, donde ellos hacen verdaderos símbolos, los actores. En el Parsifal, cuando ellos giran en círculo alrededor de la mesa, es todo un símbolo en sí mismo. Si nosotros extraemos de la ópera esa parte, ese símbolo, transmite una acción simbólica por sí misma. Lo mismo cuando uno de los actores, uno de los cantantes principales, levanta el cáliz y este se llena de luz. Eso lo podemos extraer y decir realmente un símbolo en sí mismo. O cuando los compañeros comparten el pan y el vino en círculo, en un acto de amistad y de fraternidad sublime, también es un símbolo en sí mismo. Bueno, con la literatura pasa algo parecido. Lo vamos a ver ahora, sobre todo hay obras literarias que son verdaderamente obras universales, como es el caso de la que hoy vamos a analizar, la Divina Comedia, y están plagadas de símbolos. Son tantos los símbolos que tiene la Divina Comedia que uno termina hartado de símbolos. Sí, vale, sobre todo la parte del infierno. Y con las obras de escritura sagrada, y en esto también cabe una aclaración. ¿Hay escrituras sagradas o no las hay? Bueno, eso depende de cada uno. El valor espiritual que pueda otorgarle a una escritura. Hay personas que son muy escépticas con respecto a esto. Las escrituras de las religiones no tienen ningún valor, no son más que una leyenda. Tampoco me parece que es tan así. Creo que las escrituras del ámbito religioso conllevan en sí toda una estructura y una carga que le han otorgado sus millones y millones de seguidores, de intérpretes a través de los siglos, y se han convertido en verdaderos abracadabras místicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno lee, aborda una escritura sagrada, lo va llevando hacia niveles cada vez más profundos que uno se queda atónito. Esto ocurre con el Bhagavad Gita y con el Nuevo y Antiguo Testamento. Obviamente es un
una irrespetuosidad de mi parte tratar de hablar en 15, 20 minutos del simbolismo del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es para estar un seminario de larga data y no en 10, 15 minutos. Pero bueno, acá yo lo vamos a abordar como símbolos, no como escritura en sí. Estas dos secciones de libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, común a las dos grandes religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, fueron sufriendo transformaciones con el transcurrir de los siglos. La Biblia de los ancestros egipcios que se reunieron para escribirla por primera vez no es la actual. También no es menos cierto que los símbolos no sufrieron esa transformación que sí sufrieron determinadas partes de estas escrituras. ¿Por qué? Porque es imposible transformar el símbolo y perderse en la niebla de la mala interpretación de lo que se quiso transmitir a través del siglo, del símbolo. Hay partes en el Antiguo Testamento que sobresalen por lo simbólico, por sobre todas las otras. Libros que están plagados de símbolos mucho más que otros. Este es el caso del Génesis, cuando se narra la construcción de todo lo que existe. Nosotros tenemos ante las escrituras y los símbolos que las componen dos opciones, o tres diría. ¿Cuáles son esas dos o tres opciones? O seriamente buceamos en su parte más profunda, en el verdadero esoterismo de ellas, o nos contentamos con la lectura literal de las mismas. Esto es un gran problema. Y este gran problema de estas dos opiniones en contra, leer las escrituras, cualquiera, de cualquier religión, en forma literal o bucear la parte más profunda, el verdadero esoterismo que ellas transmiten. No es fácil porque esto que nosotros lo vemos como dos líneas de pensamiento que se enfrentan en el buen sentido, generó dos grandes escuelas de pensamiento en el mundo de las religiones comparadas. Las escuelas tradicionales del pensamiento, que todo lo ven tal cual fue escrito, o las escuelas de tradición mística, que tratan de bucear la parte más profunda, que hay escrito entre líneas, que quisieron decir simbólicamente sus autores. Vamos a poner ejemplos de una y de otra. O el mismo hecho, viéndolo bajo la óptica de una y bajo la óptica de otra. ¿Cómo vemos desde el punto de vista de la lectura literal el Génesis? No estoy defenestrando a ninguna de ellas, solamente las estoy presentando. Después cada uno de ustedes sacarán sus propias conclusiones y se adherirán a la que su sentir le indica que tiene que hacerlo. ¿Cómo podría interpretarse el Génesis desde el punto de vista literal que describe la creación en 7 días? ¿Cómo podría interpretarse el Génesis cuando aparece
en uno de esos 7 días, en el único planeta de interés de la creación, la Tierra. El reino vegetal antes que el Sol. La fotosíntesis no existe. Y muchos otros hechos que podríamos hablar sobre la tan famosa creación de los 7 días. Ahora, la escuela de tradición esotérica debe recurrir un poco a la leyenda de cómo fue escrita originalmente la escritura del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, sobre todo el Génesis. Cuando se trató de compaginar lo que se denomina la Septuaginta, o la versión de los 70 rabinos que se reunieron convocados por uno de los faraones Ptolomeos en la ciudad de Alejandría para traer todas las tradiciones que había del judaísmo antiguo, sobre todo de la Cábala, y transmitirlo, escribirlo en un idioma común para todos, que era el koiné, un dialecto derivado del griego. Y ellos lo que hicieron, nada más que esas versiones después fueron mutilándose con el tiempo y se transmitieron en nuestra Vulgata, la reina de las cerceraciones. En esta versión de los 70, ellos tuvieron la inteligencia de transmitir el acto simbólico, escritural, no en figuras, basándose en la antigua tradición del idioma arameo, una parte y la otra parte en koiné. Así que cuando nosotros leemos o tuviéramos la posibilidad de leer literalmente, simultáneamente koiné y arameo, veríamos que de donde en arameo, en koiné, está la palabra Dios, en arameo no. En arameo figura la palabra, que es todo un símbolo en sí mismo, Elohim. Y Elohim, en arameo antiguo, es una palabra en plural. Es el plural de la palabra Eloha. Y Eloha se lo suele traducir a los idiomas vernaculares, que van surgiendo posteriormente del griego, como aquellos poderes generadores que se reúnen para producir un hecho. Eso cambia totalmente la visión de los 7 días de la creación. Porque allí donde está la palabra Dios, está la palabra Elohim en plural, poderes generatrices que se reúnen para producir un hecho. Entonces, cada día de la creación son eones de tiempo. Porque en la interpretación cabalística del concepto Elohim son eones que nuestra mente no puede llegar a abarcar en el tiempo. Por lo tanto, cada día de la creación desde este punto de vista es un eón de tiempo, en el cual se produjo determinado hecho, ya sea el advenimiento de planetas, de soles, etcétera, etcétera. Y este sistema lo podemos muy bien aplicar a la creación del universo o al devenir de nuestro mismo sistema solar. Cuando nosotros tratamos, me parece, de interpretar el devenir o el advenimiento del universo primario, podemos concebirlo con nuestra mente en tiempo, espacio. Tenemos la capacidad, por lo menos yo no,
mental de poder abarcar ese proceso. Pero como el proceso es, como es arriba es abajo, siguiendo el axioma esmeraldino, la creación de sistemas menores es exactamente lo mismo. Así, si aplicamos eso al devenir de nuestro sistema solar, donde nos movemos, tenemos existencia y tenemos nuestro ser, no allá en el cosmos, no allá en el absoluto, acá, ahora, en el sistema solar, y ahí existimos, tenemos nuestro ser y nos movemos y compartimos. Por lo tanto, todas las cosmogénesis deberían interpretarse en el devenir del sistema solar en el cual nosotros estamos insertos. Desde ese punto de vista, cada uno de los días de la creación conlleva a un eón de tiempo donde determinadas jerarquías creadoras son los Elohim y producen ese movimiento. La gran pregunta, yo por lo menos me la he hecho muchas veces, tratando de interpretar cómo era ese mismo sistema de devenir en la producción del cosmos, ¿de dónde venían esas inteligencias creadoras? Si fue el primer hálito, el primer cosmos que se produjo desde un absoluto total, ¿de dónde surgieron las jerarquías creadoras? ¿De otro cosmos? Bueno, entonces este no fue el primero. Pero si eso lo aplicamos al devenir de un sistema solar, todo tiene explicación. Porque mucho antes de nuestro sistema solar, él perteneció a una gran conciencia mucho más elevada. De hecho, todavía lo sigue perteneciendo. Y ahí encontramos la respuesta del devenir de las jerarquías que producen los sistemas. Cada uno de los días de la creación. Si todo esto, el aspecto simbólico de las escrituras, lo aplicamos y queremos verlo para mí en una de las escrituras simbólicas más fantásticas que tiene el cristianismo, que es el Apocalipsis de Juan. Él describe símbolos uno tras otro. Desde que él se encuentra de repente en ese lugar, y uno no puede encontrar mejor explicación e interpretación que lo que él describe. Por ejemplo, cuando él ve la visión de aquello manifestado en símbolos, él ve un trono vacío, que no hay nadie. Y después un mar de fuego y cristal que gira en círculos concéntricos. Fíjense en los símbolos, ¿no? Uno tras otro. Después ve el candelabro de 7 brazos, los 7 fuegos ardiendo delante del trono. 7. Y comienza la gran estructuración numérica. Después ve 4 animales en acción, no estáticos, porque él decía, tenían ojos adentro y afuera que entraban y salían. Un toro alado, un león. 4. Las escrituras hindúes hablan de los 4 señores de la ley, los 4 señores del karma, los que rigen toda la vida y la materia de un universo o un sistema menor. Y después ve una enorme muchedumbre.
que alababan constantemente lo que sí él ya pudo ver, que era el rollo asentado en el trono con 7 sellos. Que esos sellos, aparece la figura de Cristo y los va a ir rompiendo uno por uno y le va develando a él en su mente qué son cada uno de esos sellos. Pero antes de que eso ocurra, él ve una de las más fantásticas visiones, que es la asociación de 24 ancianos. Él dice, con coronas en sus cabezas y con brasas ardiendo en su cabeza. Yo no me puedo imaginar a alguien con brasas ardiendo. ¿A qué se referirá con este símbolo? ¿Y qué serían estos 24 ancianos? Las escrituras budistas dicen que en el devenir de este sistema planetario aparece un Buda tras otro cada X cantidad de miles de años y que hasta el día de la fecha son 25 con el devenir de Gautama. Con lo cual uno deduce que lo que él quiso transmitir cuando dice en el Apocalipsis, y estos ancianos dotados de la máxima sabiduría y bondad, uno de ellos me reveló el secreto del rollo y abrió mi mente. ¿Quién sería ese que se dignó a él abrirle la mente y revelarle el misterio del rollo? Y después está explícito el camino de la evolución cuando ese mismo anciano le dice, esos que ves ahí, esa enorme muchedumbre, vienen de la gran tribulación. Bueno, acá nos encontramos otra vez con la lectura literal o la interpretación esotérica. Toda esa muchedumbre, que él dice son todos los santos en la historia, no habla en la historia del cristianismo, en toda la historia de la humanidad, vienen de la gran tribulación. No dice son los atribulados, vienen, por favor, deténganse en esta frase. ¿Qué sería venir cada una de esas personas de la gran tribulación? Venir de la condición humana. Porque inmediatamente el anciano le dice, ya, ni el hambre, ni la sed, ni el frío, ni el miedo tendrán dominio sobre ellos. Porque cuando el ser humano rompe los grilletes que le unen a su condición humana y entra en la visión de ese altísimo o entrar en nirvana siguiendo la estructura de las escrituras budistas, deja de ser un ser humano. Se terminaron para él todas las tribulaciones. Dicho de otra manera, rompió los lazos kármicos o de iniquidad que lo unen a la condición humana y viven en una perpetua y eterna felicidad. Y continúa el anciano, porque solo viven para cumplir la voluntad del Santo Uno. Interpretando de esta manera uno de los símbolos más extraordinarios, es mucho más largo y no nos da el tiempo hablar sobre el Apocalipsis, se revelan perfectamente hechos trascendentes que aparecen en nuestra mente. Bueno, vamos a dejar la escritura de él. Como verán, hacemos un vuelo de pájaro irrespetuosamente, porque hablar del Apocalipsis es para estar años interpretando su condición esotérica.
Nos vamos a introducir en la interpretación que pudiéramos hacer del Bhagavad Gita. Posiblemente el Gita, el Bhagavad Gita, sea una de las escrituras más famosas de la literatura sagrada de la India. Cuando hablamos de literatura sagrada en la India, tenemos que hablar no de un libro, de un autor, de un conjunto de tradiciones, sino que tenemos que hablar de períodos escriturales. Este período escritural del cual está acá en la pantalla el Mahabharata, que compone el período escritural de las escrituras epopélicas, una parte de ella, de ese gran conjunto de escrituras que es el Mahabharata, el libro sexto lo compone el Bhagavad Gita. Por lo tanto, el Bhagavad Gita está dentro del Mahabharata. ¿A quién se le atribuye el Mahabharata? Posiblemente a Vyasa, un gran instructor, legislador y una figura espiritual trascendente en la historia de la India. Él es el posible autor del Mahabharata. Es probable que no es que él escribió esta enorme tradición de libros y de sistemas como el Bhagavad Gita, el Ramayana, que todo esto compone el Mahabharata, pero el que hoy nos ocupa es el Bhagavad Gita, él lo haya dictado a discípulos. Y los discípulos han sido los que lo han transmitido en hojas de palma y así se fueron conservando y llegando hasta nuestros días. Si bien todavía no había aparecido en la India el sistema de maestro-discípulo o enseñanza maestro, enseñanza discípulo, conocido y es la época más gloriosa de los periodos escriturales de la India, que son los Upanishads, que es donde aparece la figura del maestro y los discípulos recibiendo una enseñanza. Fíjense hasta dónde podemos percibir el símbolo en los nombres. Si ustedes le dicen a un chico que se levanta, ¿cómo le dicen? Nunca le dijeron a un chico que se levante del suelo. Upa. En inglés, ¿cómo es levantarse? Y en todos los idiomas germánicos también. Esto nos demuestra las grandes conexiones que hay entre el sánscrito y los idiomas germánicos. Interpretando literalmente el símbolo del Upanishads es estar a los pies del maestro, levantarse, recibir la enseñanza e ir a transmitirla. Todo eso quiere decir Upanishads. Upanishads. Estar a los pies del maestro, recibir la enseñanza e ir a transmitirla. Nosotros repetimos las palabras, muchas veces los símbolos los manejamos, pero bien. Entonces, es posible que la escritura del Mahabharata anterior a los Upanishads, en algunos, otros no, haya tenido esa correlatividad de maestros-discípulos. Por lo tanto, el Gita es el libro sexto, como dijimos, del Mahabharata, y obviamente el autor es Vyasa. Si ven, no está en ninguna parte indicado, el autor del Bhagavad Gita es quien escribió casi todo el Mahabharata. La palabra Bhagavad Gita, que traduciéndolo literalmente quiere decir el canto celestial del Señor, es Bhagavad Gita, es que viene canto, es Gita del Señor Bhagavan, y es la escritura y poema hindú más famoso reconocido en todo el mundo, incuestionablemente. Cuando uno le dice a una persona no muy docta en las escrituras hindúes,
¿Leíste alguna vez algo de las escrituras? Ya, sí, leí algo del Gita. Obviamente, el Bhagavad Gita tiene una parte histórica y está plagado de símbolos. Sus dos personajes más importantes, Krishna y Arjuna, que ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, obviamente existieron, no son personajes fundados en una leyenda, son personajes que históricamente existieron. Pero como ocurre con todos los grandes personajes espirituales, sea Cristo, la Virgen, Buda, Krishna, Mahoma, conllevan en sí varias partes que transmite su figura como su enseñanza. Eso es donde más lo podemos ver en Cristo y en Krishna. Hay tantos puntos de correlatividad cuando uno, despojado del prejuicio en nuestra mente, y quiere buscar los puntos de coincidencia en las religiones entre la figura de Cristo y Krishna, que uno se queda pasmado. Parecería que fuera la misma persona, Krishna y Cristo. Parecerían que fueran la misma persona. O la misma persona habiendo nacido en encarnaciones diferentes. Bueno, eso es una deducción que sacamos. Lo cierto es que históricamente el lugar donde existió el epicentro de una famosa batalla en la cual Krishna y Arjuna se encuentran, después vamos a hablar de eso, que se llamó el campo del Kurukshetra, existe en la India ese lugar y está a 75 kilómetros de Nueva Delhi. Allí, en esa provincia, que es la provincia de Utah, existió y está todavía el campo de Kurukshetra, donde históricamente habría ocurrido la batalla de dos grandes componentes de una misma familia, eran todos primos, Kauravas y Pandavas. Dice la señora Besant, uno de los grandes expositores teosóficos y presidenta mundial de la Sociedad Teosófica años atrás, que estudió minuciosamente el Bhagavad Gita, que hay que interpretarlo simbólicamente el Kurukshetra como el campo de la manifestación de la conciencia. Y los primos en beligerancia, Kauravas y Pandavas, que ahora vamos a hablar de ello, son las manifestaciones en la conciencia individual en pugna permanentemente. El alma o ego espiritual que tiende hacia lo elevado y el yo egoísta que tiende hacia lo más denso y lo más bajo de la naturaleza humana. ¿Por quiénes están representados uno u otro en el devenir de los grandes personajes del Gita? Los príncipes Kurus, los hijos del rey Kuru, representan toda la naturaleza inferior del hombre, por eso son los que tratan por todos los medios de destruir a Krishna. Sus pasiones y la baja naturaleza espiritual. Es decir, los Kuru están en nosotros. No creamos que nosotros no tenemos nada que ver con los Kurus. Es decir, como si pudiéramos decir en cada uno de nosotros hay un Kuru y un Pandava. Hay un Dios y un diablo. Sí. ¿Cuándo prevalecerá uno sobre el otro? Bueno, eso es lo que se desarrolla en Kurukshetra.
en el campo de la manifestación, que es el campo del devenir, del desarrollo de la conciencia. Y es la evolución. Los príncipes Pandavas, a los cuales pertenecía Krishna, representan a los príncipes más nobles de la noble naturaleza humana. ¿Por qué doble naturaleza humana? Porque cuando se va saliendo de la capacidad de la mente que representan los Kurus, la mente que todo lo divide, que todo lo señala, la mente que siempre está disconforme con todo, la mente que no acepta, la mente que surge y se alimenta de una yoicidad constante. Cuando va surgiendo lo Pandava en la naturaleza humana y aparece esta doble naturaleza, es porque la mente superior va camino de la intuición divina. Y ella le hace encontrar lo divino en su interior. Y va desapareciendo lentamente el Kuru para resurgir con cada vez mayor fuerza lo que son los Pandavas. Así, en el medio de la batalla, Krishna Arjuna desesperado, sin saber qué hacer, ve aparecer a Arjuna. Y él se convierte en su carrero, es decir, él, Krishna, es el que lleva las riendas del carro. Bien, ¿cómo podemos interpretar a estas dos grandes figuras, Krishna y Arjuna? ¿Qué serían en nosotros? Arjuna es la naturaleza humana, por eso debe ser conducido. Él no conduce el carro. Los corceles del carro son nuestros vehículos de manifestación. Si ustedes observan, hay 3 corceles, ¿sí? 3 son los vehículos de manifestación de la conciencia: la mente, las emociones y nuestra naturaleza energética corporal. Esa naturaleza que constituye nuestra naturaleza inferior, por llamarlo de alguna manera, es conducida por Krishna. En la doble interpretación simbólica que podemos, yo diría triple, hacer de la figura de él, como el conductor espiritual o la iluminación de la sabiduría divina, como el gran avatar o como el gran maestro. Íntimamente estos dos aspectos unidos entre sí, como ahora vamos a ver. Y Arjuna es el alma humana que debe ser conducida para que él mismo pueda después llegar a una etapa de la batalla en la cual él va a permitir que todo se calme. Arjuna es el alma, Krishna es el espíritu. El espíritu que los pitagóricos denominaron la mónada, es el gran conductor, el que guía todo el proceso de la evolución. Según el conocimiento oculto, detrás de cada manifestación de vida, desde un átomo a un sol y más también, hay una mónada en evolución, un espíritu en evolución. Con lo cual, cada uno de nosotros somos Arjuna y Krishna al mismo tiempo. En la etapa de la evolución humana,
en la cual nos encontramos somos Arjuna. Y estamos tratando de que los 3 caballos no nos lleven para ningún lado. En una etapa posterior, Krishna se revela y entonces dirige el carro de la evolución. La conciencia se amplía de tal forma que Krishna y Arjuna se unen y son lo mismo. Es lo que en la visión del Apocalipsis le dice el anciano: eso que ves venir vienen de la gran tribulación, han roto las cadenas de la tribulación. Cuando Krishna y Arjuna se unen, espíritu y alma son uno solo. Y es la etapa de la evolución a la cual deja de ser un ser humano para convertirse en un ser divino. Por eso es tan importante ver, sí, verla, sí, están sacados de un Gita muy lindo en imágenes. Acá es cuando Arjuna está recibiendo la plenitud de la enseñanza espiritual. Cuando realmente Krishna le está revelando todos los grandes misterios del universo, que están perfectamente indicados en uno de los cánticos del Gita. Y ahora quería referirme a lo que es Krishna como el avatar. No es la película que no. No. En el concepto más profundo de la filosofía espiritual de la India, siempre hay un avatar cada X cantidad de miles de años en la historia de la humanidad. Nos preguntamos cómo vamos a ver después, cuando veamos la Divina Comedia, si habrá en otros planetas el mismo devenir de avatares y jerarquías. Es posible que sí. Siguiendo una línea de lógica, no vamos a caer en creer que este es el único planeta ordenado de todo el sistema. Por lo menos Dante no lo vio así. ¿Qué es el avatar? Es el nexo que una gran manifestación espiritual tiene con el segundo aspecto de la Trimurti. Es como si dijéramos, el canal a través del cual semejante portento de energía divina, el segundo aspecto de la Trinidad en actividad, se manifiesta a través de una figura. Así, Buda fue un avatar, Krishna fue el octavo avatar, es decir, el canal para que semejante portento de energía llegue a la Tierra, todos los confines y toda la vida en el planeta sea beneficiada y bendecida por esa energía. Cuando nosotros concebimos la Trinidad, no debemos verla como algo estático, tac, tac, 3 cositas, 3 lucecitas allá en el universo. Son 3 portentos de energías que se transmiten de una Trinidad a otra. No es lo mismo la Trinidad originaria del universo que la Trinidad que trajo el sistema solar a la existencia. El segundo aspecto de esa Trinidad, llamado por los hindúes Vishnu y por los cristianos el aspecto hijo, que es una energía, no una persona. Eso hay que tratar de concebirlo en la mente de esa manera para no antropomorfizar el concepto de la Trinidad. Una entidad, podríamos decir. No es una entidad tampoco, es una portentosa energía que una deriva en la otra.
y cada una de ellas produjo algo en el sistema. El aspecto vida del sistema, la vida descendiendo a toda la materia, viene cuando se activa el segundo aspecto o energía de esa Trinidad. Y el avatar es el canal que la recibe. ¿Jesús puede ser considerado un avatar? Puede ser. Puede ser. En las enseñanzas budistas se habla del avatar, según ellos, actuales, que es Maitreya. Krishna fue el octavo avatar y por lo tanto de esa manera se lo venera. Si bien fue un personaje histórico y legendario, también es un personaje divino que en un momento dado de la historia del planeta fue el canal de esa portentosa energía. Bueno, ahora salimos del ámbito de los símbolos de las escrituras sagradas para introducirnos en el ámbito de determinadas escrituras que han sido universales por su extraordinaria magnificencia. El autor de esta obra es el florentino Dante Alighieri, que vivió entre el 1265 y el 1321. La Divina Comedia, él no la escribe toda de corrida. Son 3 libros que los escribe en periodos diferentes, escribe otras obras entre uno de esos libros y otro, por ejemplo, una obra dedicada a su amada inmortal, que es Beatriz, que está entre el purgatorio y el cielo, esa obra. La Divina Comedia fue escrita entre el 1306, que la empieza a escribir en un periodo totalmente turbulento de su vida. Él fue un gran político y él quería la libertad de Florencia, que se convirtiera en una república, y eso le costó después, al final de su vida, el exilio, y no volvió nunca más a Florencia. Y cercano a su muerte, en el 1321, que él muere en la ciudad de Ravenna, donde está enterrado, él escribe la parte más fantástica, que es el purgatorio. La gran pregunta es, ¿qué era Dante? ¿Era un político? ¿Un gran poeta? Porque, vale decir, la obra está escrita en versos, en versos. Traductores posteriores la escribieron en prosa, no es lo mismo. Como la versión que nosotros tenemos hecha por Bartolomé Mitre, que fue un gran traductor del italiano. Está escrita en un italiano original, que luego habría de convertirse en el idioma oficial de Italia, que era el dialecto fiorentino. Él la escribe en ese dialecto. Y la gran pregunta es, ¿qué era Dante para escribir semejante obra? ¿Era un artista? Todo indica que no, que era mucho más que eso. La forma en que él repite los números de sus 3 libros indica que él era cabalista. Los 3 libros están compuestos de 33 versos cada uno. Y terminan de la misma manera, y lo catapulta uno al otro libro, a través de una introducción con la misma frase, que para mí es algo fantástico: más allá del cielo y las estrellas. ¿Qué hay
más allá de las estrellas. Evidentemente, para Dante había mucho. Para entrar al purgatorio o para entrar al cielo, uno se encuentra con dos etapas previas, que él le da una importancia extraordinaria. En total, con las dos partes introductorias, los libros tienen 100 versos, dividido en 33, 33, 33 y una parte introductoria, que es donde él va a empezar el viaje. Porque la Divina Comedia, sus 3 libros que están dedicados al infierno, al purgatorio y al cielo, es un viaje. Un viaje que él en su imaginación emprende en una medianoche, en una selva oscura. Se encontró, dice él, de repente queriendo entrar a un lugar. Y en ese lugar le salen 3 grandes animales: una loba, una pantera y un león, que tratan de impedirle el ingreso a esa puerta. Porque en esa puerta a él le llama la atención que hay escrito en un dintel: dejen tras sí toda esperanza los que aquí entran. Al final, los 3 animales ceden porque aparece al lado de él su maestro. Él encuentra a su maestro en ese instante. Bueno, ¿qué era Dante entonces? ¿Solamente un cabalista? Por los símbolos que él utiliza en el paraíso, donde todo es una cosmogonía fantástica, donde él permanentemente tiene el concepto del 3 y de la Trinidad. Él permanentemente habla de los círculos concéntricos de 3 en 1, hasta llegar a un punto final de unidad, que después lo vamos a ver, también lo vamos a ver en un video, porque el artista lo describe de una forma que uno lo transporta a ese lugar, realmente, si no están cansados. Algunos dicen que Dante perteneció a una sociedad secreta, donde él recibe esta cosmogonía. Esta sociedad secreta se llamaba los Hermanos Fraternales del Amor. Y era una logia de la ciudad de Florencia, que él llegó a ser su presidente. Y después se extendió por toda Italia. Llegó a ser el gran maestre de todo el conjunto en Italia de esas logias que se denominaban los hermanos, la fraternidad de los hermanos del amor. Es posible que en esta sociedad secreta, era secreta porque ellos tenían miedo que los poderes centrales de los estados vaticanos los persiguieran y los destruyeran hasta la muerte. De ahí que solamente los hombres en viajes podían pertenecer a ella. Es posible que Dante gran parte de esos símbolos los haya esculpido en letras en la Divina Comedia. Entonces, hay 3 personajes fundamentales. Algunos él los conoció en vida y otros no. Uno es Beatriz, su amada inmortal.
Beatriz fue una joven florentina de la cual él estuvo perdidamente enamorado desde los 9 a los 18 años. Nunca fueron novios, pero él estaba tan perdidamente enamorado de ella que le dedica uno de los lugares más excelsos en la obra. De hecho, Beatriz va a ser quien le va a hacer todo el recorrido del paraíso hasta que ella ya no puede seguir. Beatriz muere, históricamente existió, muere muy joven, a los 18 años, y ahí eso le produjo a Dante una gran depresión. Después Dante siguió con su vida, se casó, tuvo hijos, pero siempre en su mente estaba su amada inmortal. ¿Qué representa Beatriz? Esa es la gran incógnita en toda la obra. Porque si ustedes observan Dante, Beatriz y el personaje que vamos a ver ahora, constituyen una trinidad en sí misma. Beatriz, la amada inmortal, es ese espíritu o mónada que lo va a guiar a él. Porque Dante representa el alma humana. Por eso muchos dicen que la Divina Comedia y los tres personajes representan un periplo iniciático. Desde que el alma, el candidato a la iniciación, es despojado a través de pasar por las más terribles ordalías y pruebas en el infierno, donde él tiene que encontrarse con todo su pasado, tiene que enfrentarse a ello, y él lo primero que se enfrenta, ya tomado de la mano de su otro personaje, que es Virgilio, su maestro y guía. Él no conoció a Virgilio, pero fue un enamorado de las obras de Virgilio, sobre todo de su gran obra La Eneida. Y ahí él lo declaró siempre a Virgilio su maestro inmortal. Y lo encuentra, según él lo coloca, en la entrada del infierno, tratando de amortiguar el avance que querían hacer sobre él las tres bestias que no le impedían entrar, hasta que entran. A él le llamó una cosa poderosamente la atención, que la figura de Virgilio, que a él lo toma amorosamente bajo su tutela y guía, y por lo tanto es el maestro que conduce a través de los pasos iniciáticos al alma, hasta un punto donde el maestro ya no puede intervenir. Llega un punto en el cual, cuando el alma va camino al espíritu dentro del periplo iniciático, el maestro se retira. Así, en la entrada al paraíso, Virgilio desaparece. Claro, él lo pone con hechos de la época, es decir, él por no ser bautizado no podía entrar. Pero la verdad es que el maestro, en el instante de la iniciación suprema, cuando el alma se une definitivamente al espíritu, el maestro ya no está, desaparece, porque esa prueba final debe pasarla el alma en soledad. Y es todo lo que le pasa a él en su camino iniciático, tanto en el infierno como en el purgatorio. Es como que las pruebas de cada iniciación se van haciendo cada vez más sutiles. En el infierno él encuentra cosas pavorosas que tienen que ver con su propia naturaleza y su propia naturaleza del pasado. Por ejemplo, ustedes saben que cada uno de los viajes está representado por algo diferente. El infierno él lo representa como una montaña o invertida.
como si dijéramos un cono invertido. Y cada uno de las cosas que él va encontrando, o círculos que él va describiendo o encontrando internamente, son hechos de su pasado, del alma, que Virgilio trata denodadamente de explicarle, que no le impacten tanto, porque él va a sobreponerse a ellas. Una de las cosas que a él más le llama la atención, cómo actúa la ley. Es decir, Virgilio le explica que todas esas acciones que él encuentra son de su propia naturaleza. Cuando él describe a los suicidas, en uno de los círculos, está la desesperación que le agarra, que Virgilio tiene que ayudarlo a sobreponerse. ¿Y qué es lo que él ve? Almas atormentadas, unidas entre sí, como palomas, que un viento terrible las llevaba de un lado a otro y las hacía golpear en una pared a otra pared y se desangraban en cada golpe. Y ahí él encuentra dos personajes. Todo el viaje de él encuentra a personajes que tuvieron algo que ver. O cuando él dice, ¿cómo el ser humano puede tener tanta maldad? Y Virgilio se ríe y dice, así habremos sido. Cuando él encuentra en uno de los círculos más patéticos al conde Ugolino royendo o comiendo el cráneo de un arzobispo de aquel momento, que lo encierra a él en una torre y hace morir al conde Ugolino y a sus hijos de desnutrición, y mueren los tres de inanición. Y Virgilio quiere intentar explicarle que eso no es únicamente el conde Ugolino, es algo en nosotros. La avaricia, la maldad llevada a extremos. Cuando él sale de toda esa naturaleza pasional que representa el infierno, se introduce en el purgatorio. Lo extraordinario de cada uno del purgatorio y el cielo, que hay dos etapas que ellos deben pasar, una en el purgatorio y otra en el cielo, en el cual ellos deben prepararse. Virgilio le dice, es necesario que nos bañemos en este río. Dante un poco se niega, dice, porque estás todo amarillo y sucio de tizne. Es lo que traes del infierno, la naturaleza que él había dejado atrás. Y aquí tenemos claramente cómo él entra en una etapa iniciática superior, donde toda su naturaleza pasional ya fue dominada por el iniciado, en este caso Dante, y entra en el camino de dominar su naturaleza mental. Y ahí él trata de interpretar lo que es la montaña que constituye el purgatorio. También es bueno interpretar el símbolo de cada uno de los custodios, tanto del infierno como del purgatorio, que son barqueros, que llevan las almas a través de un río. Caronte, el que lleva todas las almas que transita el río infernal, y ahí él ve los estados de desesperación del alma, y él logra lentamente sobreponerse a todo eso. Después, en el segundo río, que otro barquero, no tan infernal como Caronte, los lleva a través de ese río, él va a encontrar un ángel, un poderoso ángel, que le describe cuál va a ser su futuro.
Y así él transita con Virgilio ese sendero totalmente escarpado que lo lleva hasta los portales del paraíso. Y allí Virgilio se despide de él y aparecen otros seres que lo van acompañando. Aquí tenemos una representación de los 3 libros en una figura hasta que llegan a los portales del paraíso, y ahí ven el camino escarpado del purgatorio. Y aquí tenemos de lo que a él más le llama la atención, lo primero que a él le hacen ver, que cada uno de los círculos concéntricos que él ve, que el paraíso son círculos concéntricos, están bajo la égida y de sus habitantes de un planeta, como acá los podemos ver. Hasta que llegan al Empirio, y donde la felicidad total y la descripción total de aquello que está más allá de toda descripción a él le es manifestado. En el círculo donde él encuentra, que es en el cielo de Marte, a Cristo, él se da cuenta que él no podía ver por sí mismo. En una parte él ya acá encontró a Beatriz, el espíritu que va guiando esta última etapa iniciática del alma, y encuentran a Cristo. Y él dice de una forma tan poética, tan extraordinaria: fue necesario que Cristo me prestara sus ojos para ver lo que yo por mí no podía ver. Vamos a ver entonces un video para ver lo que él le hizo ver. Pero nuevamente fueron los ojos de Beatriz los que me devolvieron la paz. La contemplé. Nada podía pedir que no fuera una sonrisa de mi amada. Ella me acarició y me recordó que estaba del lado de aquel que todo lo puede, que no debería temer. Cerró dulcemente mis ojos con sus manos. Al abrirlos, ya estábamos en la 6ª esfera celestial. Era el cielo de Júpiter. Apareció ante mí un ave majestuosa con las alas abiertas que se acercaba rodeada de miles de almas. Era el águila que representaba a la justicia divina. Junto a ella gozaban los espíritus de los hombres que en la tierra llevaron la justicia como estandarte. El águila habló durante un largo rato sobre los ejemplos de los hombres justos en la historia de la humanidad. Beatriz me invitó a seguir ascendiendo. En un instante nos encontrábamos en el cielo de Saturno. Observé una escalera dorada. Un rayo de sol se reflejaba en ella. Era tan elevada que mi vista no podía seguirla. De sus escalones bajaban miles de resplandores, tantos que imaginé a todas las estrellas de la noche descendiendo. Cada uno de los resplandores eligió un escalón para detenerse. Observé a la luz que más cerca de mí se encontraba. Iba a preguntarle algo, pero callé. Beatriz, con una mirada, me invitó a que hablase tranquilamente. Entonces, pregunté al alma por qué era que no oía aquí la sinfonía del paraíso. Me contestó que era difícil que logre entender con mi mente humana los designios del paraíso. Sin embargo, era mi oído el que no escuchaba, porque los himnos jamás dejaban de tocarse. Mientras hablaba, vi cómo los resplandores se iluminaban mutuamente, embelleciéndose unos a otros. Me encontraba en el cielo de la caridad. Aquí residían las almas que en vida fueron benevolentes con el prójimo. Se acercó San Benito, quien en vida fue el padre de los monjes en Occidente, y quien esparció por esas regiones el mensaje de amor. Beatriz me invitó a subir por aquella escalera dorada. A medida que avanzábamos,
Giraba mi cabeza. Contemplé los planetas que dejamos atrás. Me conmoví de lo insignificante que era la Tierra desde allí arriba. ¿Cuántos prestan su atención solo a aquel mundo, ignorando lo que se encuentra en esta otra vida? En eso, Beatriz me señaló una luz en lo alto. Mas no era una luz, sino una llamarada. Formaba un círculo, como una especie de corona rodeando a una estrella. Escuché, no con los oídos, sino con el corazón, la melodía que más dulcemente se haya podido escuchar en la tierra. Resonaba entre las voces un nombre: María. Habíamos llegado al Empíreo, o cielo quieto. La Virgen Santísima era esa visión que mis ojos contemplaban. Luego oía todo el paraíso cantando glorias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me sentí completamente embriagado. El sonido penetraba por todos mis sentidos. Junto a la Virgen, millares de ángeles la rodeaban. Beatriz me nombró al oído todas sus jerarquías y órdenes. En los primeros círculos que visité, los ángeles recibían el nombre de serafines y querubines. Los que siguieron a estos eran aquellos llamados tronos. Dominaciones, virtudes y potestades eran la ternaria siguiente y cantaban eternamente alabanzas a Dios. Principados y arcángeles componían los penúltimos círculos. Sin embargo, toda la corte celestial se hizo presente ante mis humildes ojos. Sentí una dicha y una paz que con palabras sería imposible llegar a la más lejana descripción. Nunca podré relatarte aquello que vi. El Empíreo era un reino tranquilo y gozoso que fijaba su vista en un solo punto. Mis ojos se llenaron de una felicidad inabarcable. Giré para compartir mi felicidad con Beatriz, pero ella ya no estaba. En su lugar, un anciano sonreía alegremente. Le pregunté por mi amada. Me contestó que Beatriz lo había enviado para que pudiera poner fin a mi deseo. Señaló una luz entre las millones que refulgían. La vi. Beatriz estaba ocupando su lugar en el trono sagrado. Mi viaje estaba concluyendo. Lo hacía de un modo increíble, jamás imaginado. Una intensidad superior a 1.000.000 de soles se encendió ante mí. Mis ojos jamás habrían podido soportar semejante luminosidad. Pero el anciano, quien era San Bernardo, tapó mi vista con sus manos. Me preparó para que pueda contemplar la divina visión. ¡Oh luz suprema! Mi osadía hizo que me uniera al poder infinito. Vi la luz. En su profundidad, vi cómo todo el universo se une por la gracia del amor. Todo cuanto hay en el universo unido no era más que una pálida luz frente a este rayo cegador. Vi la forma universal de todo este nudo. Ahora lo recuerdo y una alegría inmensa embarga mi alma. El efecto de esta luz era tal que nada podría desviar la mirada de ella. Todo el bien se encierra en la luz. Contenía todo lo perfecto. Fuera de ella solo existía lo defectuoso. En su profundidad pude distinguir 3 círculos en una sola dimensión. Es imposible describirlo. No existen palabras para hacerlo. Todo en el lenguaje del hombre es poco frente a lo que pude observar. Mi vista estaba fijamente en él. Poco a poco empezaba a clarear. Los himnos se hacían más y más poderosos. Todo el paraíso estallaba en éxtasis. Sentí que moriría en cualquier momento. Era demasiado.
conocería el secreto de todo y de todos. Las preguntas que el hombre se venía haciendo a lo largo de la historia de la humanidad me serían reveladas. Oh luz infinitamente grandiosa, luz eterna que solamente tú puedes comprenderte. La luz se abría. Estaba a punto de ver el origen y el fin de todo, la divina esencia. Mas mi fantasía no pudo más. Y en el preciso momento en que la claridad se abría paso, la visión concluyó y desperté a la vida terrenal. Gracias a los extraordinarios bocetos y dibujos de Doré, que es el que dibujó la Divina Comedia, tenemos acceso a esta maravilla. También no quiero dejar pasar un recuerdo personal. La Divina Comedia, junto con una querida amiga que ya no está, fue el primer trabajo que hicimos en la Sociedad Teosófica hace 40 años, en esta misma sala, dedicado exclusivamente a la Divina Comedia. Vaya a ella un gran y querido recuerdo. Bueno, el próximo sábado vamos a ver cómo la música de Wagner converge hacia la búsqueda del Grial a través de dos símbolos sagrados de dos animales que se encarnan después en lo que es el Grial. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, Miguel Ángel.